Buenos días. Nosotras vamos a tratar una de las teorías de aprendizaje, que es el conexionismo. El precursor de esta teoría fue Edward Thorndike, quien postuló que el tipo fundamental de aprendizaje implica la formación de asociaciones, es decir, conexiones, entre las experiencias sensoriales, que serían percepciones de estímulos, y los impulsos nerviosos, que serían las respuestas, y estas se manifiestan en una conducta. Thorndike creía que el aprendizaje solía ocurrir por ensayo y error, es decir, seleccionando y conectando. Este aprendizaje estudió mediante varios experimentos con animales, como es uno de sus experimentos conocidos, el de un gato en una jaula. Aquí, el gato puede abrir una compuerta de escape presionando una varilla o jalando una cadena. Después de una serie de intentos, que serían respuestas aleatorias, el gato termina escapándose. Al encontrar la respuesta, que sería abrir la compuerta. Posteriormente se vuelve a colocar al gato en la jaula. Después de varios ensayos, el gato logrará la meta, que es escapar, pero esta vez con mayor rapidez y cometerá menos errores. Entonces, el aprendizaje por ensayo y error ocurre de manera gradual. A medida que se establecen las respuestas exitosas, se abandonan las respuestas fallidas. Thorndike comprendía que el aprendizaje humano es más complejo, ya que las personas participan, entre otros tipos de aprendizaje, relacionado con la conexión de ideas, el análisis y el razonamiento. La similitud entre los resultados de investigaciones con animales y seres humanos llevó a Thorndike a explicar el aprendizaje complejo con principios fundamentales del aprendizaje. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre las leyes del ejercicio y el efecto. Las ideas de Thorndike sobre el aprendizaje están incluidas en las leyes del ejercicio y el efecto. La ley del uso. Cuando un estímulo recibe respuestas, se fortalece la conexión. La ley del desuso. Cuando no hay respuesta para un estímulo, la conexión se debilita. Y si pasa más tiempo antes que se produzca una respuesta, se debilita más. La ley del efecto. Cuando se establece una conexión entre una situación y una respuesta, y cuando ésta va acompañada por un estado de satisfacción, la conexión se incrementa. Por un estado de insatisfacción, su fuerza se debilita. En este sentido, las respuestas que producen consecuencias insatisfactorias no se aprenden. Las respuestas que producen resultados deseables permiten que los individuos se adapten a su entorno. Otros principios. La teoría de Thorndike incluía otros principios importantes para la educación, como la ley de la disposición, donde afirma que cuando alguien está preparado o dispuesto a actuar, si lo hace se siente recompensado, y si no lo hace se siente castigado. Por ejemplo, si la persona está fatigada, reforzarla a hacer ejercicio es un castigo. Y con respecto al aprendizaje, cuando un alumno está preparado para aprender en términos de su desarrollo o las habilidades que ha adquirido previamente, las conductas que fomenten ese aprendizaje serán reforzantes. Pero cuando un estudiante no está preparado o no posee las habilidades, tratar de aprender sería un castigo y una pérdida de tiempo. El principio de cambio asociativo se refiere a que las respuestas emitidas ante un estímulo específico terminan por presentarse ante un estímulo diferente. En ensayos repetidos, se van haciendo pequeñas modificaciones en el estímulo. Por ejemplo, para enseñar a un niño a dividir un número de 2 dígitos para un número de 4 dígitos, primero se va a empezar por un número de un dígito y, dependiendo de su aprendizaje, agregar más dígitos. Entonces es necesario enseñar a los estudiantes las habilidades con diferentes tipos de contenido educativo. La remisión de la teoría de Twain. Según Twain, el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta que se fortalece cada vez que genera un estado de cosas satisfactorias para el organismo. Twain no encontró apoyo para esta idea, en vez de eso apoyó sobre las longitudes. Thorndike de la educación. Como profesor aportó grandes ventajas a la educación. Escribió libros sobre temas como metas educativas, procesos de aprendizaje, métodos de enseñanza, entre los cuales tenemos
Los principios de enseñanza. En estos temas nos da a entender que los profesores deben formar buenos hábitos en sus estudiantes, el cual consiste en 4 aspectos fundamentales como: forme hábitos, no espere que se formen solos, es decir, que el profesor y padres de familia tienen que ir moldeando los buenos hábitos desde la niñez temprana. No formar hábitos que se debe eliminar más adelante. Esto nos da a entender que no tendríamos que inculcar malas costumbres que en el futuro sería un obstáculo. En el siguiente aspecto tenemos: no forme 2 o más hábitos si uno es suficiente en nuestras vidas. En igualdad de circunstancia, forme hábitos que serán utilizados. En este punto nos da a entender que tenemos que enseñar hábitos que van a ser provechosos para el niño y que estos serán puestos en prácticas para el bienestar del mismo. En el siguiente aporte tenemos la seriación de los programas, en donde nos da a conocer que una habilidad debe introducirse para procesos y logros en la vida diaria, como por ejemplo en el momento o justo antes en que se utiliza provechosamente, es decir, la habilidad se debe utilizar en actividades beneficiosas y productivas, para cumplir algún propósito útil, mejorar la capacidad del aprendiz y facilitar el aprendizaje nuevo. En el tercer punto tenemos la disciplina mental, que es la creencia de que aprender ciertas materias como literatura, matemáticas, contribuye a mejorar más que otra el funcionamiento mental general. Esta idea fue experimentada con gran cantidad de estudiantes, en donde los resultados no favorecieron a este argumento. La seriación de los programas. En este apartado, Thorndike nos da a conocer que la enseñanza se debe implementar mediante el aprendizaje significativo, en donde sugiere que el aprendiz debería integrarse en diversas materias, mediante el cual el estudiante utilice el aprendizaje significativo y experimental, como puede ser en el área de ciencias naturales, plantar semillas y estudiar su crecimiento y así relacionar cada materia. Esto favorecería a los niños y aprenderían a través de sucesos y experiencias aplicadas en nuestra vida diaria. Gracias.